En la clase de hoy vamos a ver de la sociedad anónima, asambleas convocatoria, tipos de asamblea, constitución, quórum y mayorías, supuestos especiales del artículo 244 de la Ley General de Sociedades, el derecho de receso, impugnación de resoluciones asamblearias, suspensión preventiva de decisiones asamblearias, suspensión de asamblea, artículos 233 al 254 de la Ley General de Sociedades y los artículos 158 y 161 del Código Civil y Comercial de la Nación. Fallos. Castro contra Altos de los Polvorines. Comencemos. En la sociedad anónima, las asambleas constituyen el órgano soberano y deliberativo por medio del cual los accionistas ejercen colectivamente su voluntad. Es el espacio institucional en el que se adoptan las decisiones más importantes para la vida de la sociedad. Las decisiones tomadas por la asamblea obligan a todos los socios, incluso a aquellos que se opusieron, se abstuvieron o no asistieron. Por eso, su funcionamiento está regulado minuciosamente por la Ley General de Sociedades, desde el artículo 233 hasta el artículo 254. Además, en lo pertinente, también se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente sus artículos 158 y 161, que refuerzan el respeto al interés social y a los derechos de los socios minoritarios. El primer aspecto esencial es la convocatoria. La convocatoria a la asamblea debe realizarse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 236 de la Ley General de Sociedades. Puede convocarla el directorio, que es el órgano natural de convocatoria. En caso de inacción del directorio, también puede hacerlo el síndico, o incluso un juez si se acredita omisión de los órganos sociales. Asimismo, pueden convocarla los socios que representen por lo menos el 5% del capital social. La convocatoria debe publicarse durante 5 días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación general del domicilio social. La publicación debe hacerse con una antelación mínima de 10 días y máxima de 30 días corridos a la fecha de la asamblea. Además, el aviso de convocatoria debe contener el orden del día, que establece los puntos que serán tratados. No se pueden adoptar decisiones sobre temas que no estén incluidos expresamente en ese orden. Respecto a los tipos de asambleas, se distinguen principalmente las asambleas ordinarias y las extraordinarias. La asamblea ordinaria, según lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades, debe celebrarse al menos una vez por año dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio social. En ella se deben tratar cuestiones como la aprobación de los estados contables, la distribución de utilidades, la designación o remoción de directores y síndicos, y la fijación de sus retribuciones. Por otro lado, la Asamblea Extraordinaria, regulada en el artículo 235, trata asuntos excepcionales como reformas del estatuto, aumento o reducción del capital, transformación, prórroga, disolución anticipada, fusión o escisión de la sociedad. Estas decisiones exigen quórum y mayorías más exigentes por su importancia estructural. La constitución válida de una asamblea requiere quórum, que es el porcentaje mínimo de acciones representadas necesario para que la asamblea pueda sesionar. En primera convocatoria, la asamblea ordinaria necesita la presencia de la mayoría de las acciones con derecho a voto. La extraordinaria, en cambio, requiere un quórum del 60% del capital social con derecho a voto, conforme lo establece el artículo 244 de la Ley General de Sociedades. En caso de no alcanzarse el quórum, puede realizarse una segunda convocatoria. En ese caso, el quórum para la asamblea ordinaria es cualquiera sea el número de acciones presentes, mientras que para la extraordinaria es del 30% del capital social. Una vez constituida válidamente la asamblea, se procede a votar los puntos del orden del día. Las mayorías requeridas varían según el tipo de asamblea. En la ordinaria, se exige mayoría absoluta de votos emitidos, es decir, más del 50% de los votos presentes. En la extraordinaria, también se requiere mayoría absoluta, pero en determinados casos especiales previstos por el artículo 244, como la transformación, prórroga, reconducción, fusión, escisión o disolución anticipada de la sociedad, se exige una mayoría agravada de 2/3 de los votos emitidos en una asamblea con quórum del 60% en primera convocatoria. Un aspecto fundamental es el derecho de receso.
Este derecho permite a los socios retirarse de la sociedad cuando se adopta una decisión que altera sustancialmente su relación con la misma. Está regulado en el artículo 245 de la Ley General de Sociedades. El receso se puede ejercer, por ejemplo, si se modifica el objeto social, se cambia la jurisdicción del domicilio, se prorroga el plazo de duración, se produce una fusión o escisión o se decide la exclusión del régimen de oferta pública. El plazo para ejercerlo es de 10 días hábiles a partir de la inscripción de la resolución en el registro público. El socio que opta por el receso tiene derecho al reembolso del valor de sus acciones, el cual se calcula en base al último balance aprobado o, si existe controversia, mediante peritaje. A diferencia del receso, que es una reacción pasiva que no cuestiona la legalidad del acto, la impugnación de resoluciones asamblearias es una acción judicial que busca obtener la nulidad o ineficacia de una decisión adoptada en asamblea. Está prevista en los artículos 251 a 254 de la Ley General de Sociedades. Puede ser interpuesta por accionistas que hayan votado en contra, por quienes estuvieron ausentes o fueron ilegítimamente excluidos de la asamblea. El plazo para iniciar esta acción es de 3 meses desde la fecha de celebración de la asamblea. Transcurrido ese plazo, la acción caduca. El proceso judicial de impugnación es un juicio ordinario. Si existen varias demandas por parte de distintos accionistas, todas las causas deben acumularse ante el primer juez que haya intervenido, conforme al principio de prevención. Esto evita la existencia de sentencias contradictorias sobre una misma decisión social. De forma accesoria a la acción de impugnación, puede solicitarse una medida cautelar para suspender preventivamente la ejecución de la resolución impugnada. Esta medida tiene por objeto evitar que se consoliden los efectos de una decisión posiblemente nula durante el tiempo que insuma el proceso judicial. Para que proceda, deben reunirse los 3 requisitos clásicos de toda medida cautelar: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Además, en el ámbito societario se exige que quien la solicite sea accionista y que haya promovido o esté por promover la acción principal de impugnación. La medida puede ser solicitada incluso antes del inicio formal del juicio, siempre que se acredite la urgencia. En caso de hacer lugar, el juez ordena que no se lleve a cabo la decisión de la asamblea hasta tanto se resuelva su validez en el proceso principal. Si el juez finalmente declara la nulidad o ineficacia de la decisión impugnada, la sociedad debe retrotraer los efectos del acto. Además, los accionistas que votaron a favor pueden ser responsables solidaria y limitadamente por los daños que hayan causado. Esta responsabilidad también puede alcanzar a directores y síndicos que hayan intervenido o permitido el acto impugnado sin la debida diligencia. Cabe destacar que la sociedad puede revocar en una asamblea posterior la decisión impugnada. Si eso ocurre, el proceso judicial se torna abstracto. Sin embargo, eso no impide que subsista la responsabilidad por los daños causados durante el tiempo en que la resolución estuvo vigente. Uno de los fallos más ilustrativos en esta materia es el caso Castro contra Altos de los Polvorines, en el cual se analiza la validez de una decisión adoptada por una sociedad anónima que administraba un country. En la asamblea se había decidido incluir una cláusula en el reglamento interno que prohibía a los socios divorciados ingresar con nuevas parejas si su excónyuge residía en el predio. La votación resultó con un 46% de votos afirmativos, un 4% de votos negativos y un 50% de abstenciones. La decisión fue aprobada sin computar las abstenciones como votos negativos. Un accionista disconforme interpuso acción judicial, alegando que las abstenciones debían computarse como votos en contra, y que por tanto no se había alcanzado la mayoría necesaria. La Cámara resolvió por mayoría que las abstenciones no deben considerarse ni a favor ni en contra, sino como votos no emitidos. La mayoría se computa sobre el total de votos efectivamente emitidos. Sin embargo, la decisión asamblearia fue anulada por razones de fondo. Se consideró que la cláusula era discriminatoria y vulneraba derechos personalísimos, por lo que se la declaró nula por ser contraria al orden público. Este fallo deja varias enseñanzas. Primero, que no todas las sociedades anónimas deben ser interpretadas con el mismo rigor formal, especialmente si su objeto no es meramente comercial. Segundo,
que las abstenciones no equivalen a votos negativos ni positivos, pero sí afectan indirectamente la posibilidad de alcanzar la mayoría requerida. Y tercero, que el interés social debe interpretarse en sentido amplio, protegiendo también los derechos individuales y personalísimos de los accionistas, cuando las decisiones exceden el interés económico y afectan la vida personal de los socios. En resumen, las asambleas en la sociedad anónima son el ámbito central donde se expresa la voluntad social. Su validez requiere respeto por la ley, el estatuto y el interés social. El derecho de receso, la impugnación judicial y las medidas cautelares son herramientas fundamentales para garantizar la legalidad y la equidad dentro del régimen societario. La jurisprudencia complementa este marco legal, adaptando las normas a contextos sociales específicos y asegurando la vigencia de principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación,